Antes de empezar este vídeo, quiero avisar que he abierto un Patreon. Como sabrán, en estos momentos no me es posible monetizar por mis vídeos. Si quieren apoyar por ese medio, se los agradecería bastante, con sus respectivos beneficios, claro está. Extreme Haunted House Attractions. Se tratan de casas encantadas donde llevan el terror al límite. La más famosa, la mansión Kamei, tiene este artículo como evidencia del terror que llega a manejar. Una casa encantada se ha hecho viral por sus espeluznantes requisitos de entrada. Los participantes deben pasar una verificación de antecedentes, un examen físico y mental por parte de un médico y firmar una renuncia de 40 páginas. Y con la viralidad viene la controversia. Han surgido muchas especulaciones e indignación en internet sobre la seguridad de esta experiencia extrema. La premisa de la mansión Kamei. Los concursantes, como se les llama, son empujados a través de una serie de tareas aterradoras y aparentemente peligrosas mientras tienen los ojos vendados y son transportados a varios lugares entre Summertown, Tennessee, y Huntsville, Alabama. Su propietario y creador, Russ Kamei, ofrece un premio de $20,000 a quien consiga completar el recorrido, aunque nadie lo ha conseguido. Los vídeos NSFW de las experiencias de los concursantes anteriores son de visionado obligatorio antes de inscribirse en el recorrido. Las imágenes son estremecedoras. Muestran a adultos sollozando, temblando, a menudo empapados y cubiertos de lo que parece ser sangre. Kamei sostiene que el peligro es una ilusión. Los críticos dicen que los participantes se apuntan para ser torturados. Pero la gente sigue apuntándose de todos modos. 4chan Mostly Bots. Esto habla acerca de que, la gran mayoría de los usuarios de la página de 4chan, son en realidad, bots. Regularmente, estos bots se utilizan para influir en las opiniones de cientos de personas, como fue el caso en las votaciones de Estados Unidos, con una extrema polémica sobre Donald Trump. Esto también se ha visto en Reddit, del cual, hay un vídeo que quiero presentar, por primera vez, traducido al español. Dowling's Lost Wrecking Ball. El martes 17 de julio de 1973 por la mañana, los trabajadores de la Dowling Construction Co. volvieron al trabajo en una obra de demolición en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, para descubrir algo muy incómodo: su bola de demolición de 5 toneladas había desaparecido.
En un breve comunicado de Associated Press del día siguiente, el 18 de julio, se explicaba que la bola había estado colgada de una grúa a unos 60 metros del suelo, y que había sido vista allí el lunes a las 17 horas, cuando los trabajadores se fueron a trabajar, por lo que había desaparecido en algún momento de la noche. Ignorando la dificultad de retirar la bola sin haber sido detectada, lo que sería, como mínimo, difícil, se citó a Loren Dowling, de la Dowling Construction Co. No puedo entender qué haría alguien con una bola de metal de 5 toneladas. Según el libro de Reader's Digest de 1982, Mysteries of the Unexplained, la bola nunca apareció y la policía quedó desconcertada por toda la situación. Unos cuantos errores vinieron después. Se trata de un misterio tan simple y a la vez tan elegante. La extracción de un objeto tan horriblemente grande e incómodo que no debería haber sido posible hacer sin que alguien se pusiera en alerta es realmente impresionante y, como su presencia en los misterios de lo inexplicable implicaba, posiblemente paranormal. Por cierto, se ha producido cierta confusión con este suceso en particular debido a misterios de lo inexplicable. Aparentemente hubo una impresión completa del libro de 1982 que reportó el tamaño de la bola de demolición desaparecida como 2,5 toneladas, en lugar de 5 toneladas, así que dependiendo de la copia del libro que tuvieras, el peso podría haber sido reportado como cualquiera de esos. No estoy seguro de por qué o cómo ocurrió esto, pero he visto a suficientes personas discutir este asunto y su confusión para saber que el libro efectivamente reportó ambos pesos en diferentes ediciones. El peso correcto, según las primeras versiones de los periódicos, es de 5 toneladas. Misterios del Universo también informó erróneamente de la fecha del suceso como solo 1974, lo que muchos otros libros empezaron a repetir después, pero esto es un error por parte de Misterios de lo Inexplicable. De nuevo, los periódicos originales establecen que la fecha correcta es el 17 de julio de 1973. Como se puede ver, la bola no es tan grande como sugería el cuadro, y aunque esta es una tonelada más pequeña que la bola de 5 toneladas de la que se ha informado, es evidente que dicha bola de demolición no sería mucho más grande. En la primera versión del artículo de Associated Press, tal y como apareció en el Muncie Evening Press, se informa de que la policía sospecha que un tow truck, probablemente un error en la expresión tow truck, podría haber sido utilizado para robar la bola. Este detalle no se repite en ninguno de los otros periódicos que recogieron el artículo de AP. Teniendo en cuenta lo grande que era el balón, no es una idea descabellada, y seguro que es mejor que estar desconcertado, como describió a la policía Misterios de lo Inexplicable. Este mismo artículo, por cierto, afirma que la empresa constructora se dedicaba a la demolición de un antiguo boys club, y que la bola quedó colgando a solo 6 metros del suelo, lo cual tiene sentido. A 60 metros de altura, como informaron la mayoría de los periódicos que recogieron el comunicado de Associated Press, la pelota habría quedado suspendida a la altura de un edificio de 20 pisos. Eso supondría tanto una grúa notablemente grande como una mayor dificultad para que los ladrones pudieran robar el balón discretamente. Sin embargo, un antiguo boys club no sería probablemente un edificio de 20 pisos, por lo que tiene sentido que el balón estuviera mucho más cerca del suelo, lo que aumenta la verosimilitud de que alguien lo colocara en un camión sin ser descubierto. Slave Master. John Edward Robinson, de 56 años, fue detenido el 2 de junio de 2000 y acusado de agresión sexual a 2 mujeres en la zona de Kansas City. Robinson atrajo a las mujeres, al igual que a otras, para que participaran en relaciones sexuales sadomasoquistas poniéndose en contacto con ellas a través de internet bajo el nombre de Slave Master. Las 2 mujeres presentaron cargos después de que Robinson las brutalizara de una manera que iba más allá de lo que intención. Tras la detención de Robinson, las autoridades policiales descubrieron 2 barriles industriales de 55 galones, cada uno con el cuerpo de una mujer, en un terreno propiedad de Robinson en Kansas. Unos días más tarde, descubrieron otros 3 cuerpos en barriles guardados en un almacén que Robinson había alquilado en Missouri. Las 5 mujeres parecían haber sido apaleadas hasta la muerte. Robinson también era sospechoso de las desapariciones de 3 mujeres y un bebé a mediados de la década de 1980, cuyos cuerpos aún no habían sido localizados. Uno de los cuerpos que Robinson había guardado en barriles fue identificado posteriormente como el de una de estas mujeres, y se descubrió que el bebé desaparecido había sido adoptado por el hermano de Robinson. En octubre de 2002, John Robinson fue condenado por el asesinato de 3 mujeres, las 2 encontradas en los barriles de su terreno, y la tercera desaparecida, madre del niño que colocó con su hermano.
En enero de 2003 fue condenado a muerte por estos asesinatos. También ha sido acusado de las muertes de las 3 mujeres encontradas en Missouri. El esclavista es monstruosamente real, pero hasta ahora no ha llegado a las 56 víctimas que se le atribuyen, y sigue entre rejas, sin salir a trotar por internet en busca de más víctimas. Esta advertencia de internet ha cobrado vida propia, una bastante independiente de los hechos. El pequeño grano de verdad, alguien que utiliza el nombre de pantalla Slavemaster ha sido detenido por los asesinatos de mujeres con las que contactó en internet, casi se ha perdido en la tormenta de arena de las afirmaciones de que está por ahí buscando más víctimas y que ha matado a 56 hasta ahora. Además, los bromistas han estado gastando bromas sustituyendo los nombres de pantalla de sus conocidos en lugar de Slavemaster, por lo que ahora circulan versiones que advierten a los internautas de que estén atentos a alguien que utilice el alias .gcity53 /, Sue Caligui 4 Ever, o Sparkles o 88, Treamu Evergrey, Monkeyman 935, Free / Mumia 911, Ineedatiburil, Radbones Blackstar, Siri Black Ose, Bugbet, Rooster, Spikey / Mickey 913 o Darkseid Serie 1, todos ellos nombres de pantalla que no tienen nada que ver con el verdadero John Edward Robinson. The White Woman of Gippsland. La mujer blanca de Gippsland, o la mujer cautiva de Gippsland, era supuestamente una mujer europea de la que se rumoreaba que había sido retenida contra su voluntad por los aborígenes Kurnai en la región australiana de Gippsland en la década de 1840. Su supuesta situación suscitó búsquedas y muchas especulaciones en su momento, aunque nunca se encontró nada que hiciera que su existencia fuera más allá del nivel de los rumores. Los relatos sobre la mujer varían. Según un relato popular, era una de las 2 mujeres que viajaban en el barco Britannia, que naufragó en Linetti Mile Beach en 1841. Había 2 mujeres a bordo, la esposa del capitán y una mujer que se dirigía a Sydney para reunirse con su prometido, el señor Fraser. Otro relato dice que la mujer era una madre que buscó protección en los aborígenes locales con su hija tras dejar a su insensible y brutal marido. Una posible fuente del rumor fue que un grupo de pioneros blancos había llegado a un campamento aborigen cerca de Port Albert que había sido desalojado apresuradamente. Encontraron un atuendo femenino y una toalla, que se utilizaba para bloquear el extremo de una canoa, y una forma de corazón dibujada en el suelo. Según otro relato, la forma de corazón se encontraba cerca de Sale y estaba tallada tanto en el suelo como en un árbol, del que tomó el nombre una granja llamada Earth Station. En cualquier caso, las gestiones de los colonos ante el gobierno dieron lugar a varios registros por parte de la policía y de los nativos. Una expedición dejó pañuelos especiales para que se cruzaran con ella, con un mensaje en inglés y gaélico, porque se pensaba que podía ser de las tierras altas escocesas, que decía: mujer blanca. Hay 14 hombres armados, en parte blancos y en parte negros, que te buscan. Sé precavida. Y corre hacia ellos cuando los veas cerca de ti. Esté especialmente atenta cada amanecer, pues es entonces cuando el grupo tiene la esperanza de rescatarla. El asentamiento blanco está hacia el sol poniente. Durante unos 2 años los aborígenes de la zona fueron perseguidos por lo que se imaginaba que habían hecho. Un niño llamado Take Warren, del pueblo Warrigul, fue capturado y enseñado en inglés, y utilizado como intérprete para decir a su pueblo que había que encontrar a la mujer blanca. El comisionado de las tierras de la corona, Thier, estuvo encantado cuando prometieron devolverla, y el día acordado se hicieron los preparativos para recibirla. Para total asombro de todos los presentes, los aborígenes llegaron con un busto de madera tallada de una mujer, el mascarón de proa del barco Britannia. Este mascarón de proa podría haber sido incluso el origen de los rumores, en posesión de los aborígenes, convirtiéndose en una mujer real en el relato Outward Causation. Cuando la dirección de la influencia causal se extiende desde los niveles superiores de la realidad, por ejemplo, los que están por encima del nivel de la física, hasta los niveles inferiores de la realidad, hablamos de causalidad descendente. Se suele suponer, aunque no de forma incontrovertible, que las distintas ciencias guardan una relación jerárquica entre sí. Se considera que la física es la ciencia básica, y que las demás ciencias, química, biología, psicología y ciencias sociales, están por encima, y que cada una de ellas se ocupa de fusiones meramente más complicadas de acontecimientos físicos que su predecesora. Esta suposición se complementa a menudo con el principio del cierre causal del ámbito físico.
Este principio establece, en efecto, que los sucesos físicos, incluso los enormes conglomerados de sucesos físicos que pueden constituir macroeventos como terremotos, estados mentales o un desplome del mercado de valores, son producidos causalmente por los sucesos físicos precedentes por sí solos, aunque estos últimos sucesos puedan a su vez ser descritos de forma más esclarecedora en la jerga de las ciencias no físicas pertinentes. Es decir, fundamentalmente solo hay un tipo de causalidad real, a saber, la causalidad a nivel de los sucesos microfísicos. Así, la causalidad se extiende hacia arriba desde el dominio físico hasta los dominios de nivel superior supuestamente apilados en la parte superior. En consecuencia, según este punto de vista, la causalidad en estos niveles superiores de existencia, en particular la causalidad mental, es siempre, en cierto sentido, derivada o epifenoménica. La doctrina de Jae-Won Kim sobre la causalidad superveniente, por ejemplo, sostiene que existe una relación macrocausal entre dos eventos solo en el caso de que haya una relación microcausal entre los dos eventos sobre los que se superponen. Es evidente que tal definición de la causalidad superveniente hace que toda macrocausalidad sea epifenoménica. En particular, dado que la causalidad mental es una especie de macrocausación, el modo en que la mente importa en este mundo es, según este punto de vista, también epifenoménico. Se ha observado, sin embargo, que la doctrina de Kim presupone una noción innecesariamente restringida de la superveniencia de eventos conocida como superveniencia local. Oran Medan. El SS Oran Medan fue un supuesto barco fantasma que, según diversas fuentes, naufragó en las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia, en aguas del estrecho de Malaca, o en otro lugar, después de que toda su tripulación muriera en circunstancias sospechosas, bien en 1940, 1947 o 1948, según la fuente periodística. Nunca se menciona el nombre del barco que encontró el Oran Medan, pero la ubicación del encuentro se describe como 400 millas náuticas al sureste de las Islas Marshall. Los artículos segundo y tercero describen las experiencias del único superviviente de la tripulación del Oran Medan, que fue encontrado por un misionero italiano y por nativos en el atolón de Taongi, en las Islas Marshall. El hombre, antes de perecer, cuenta al misionero que el barco llevaba un cargamento mal estibado de aceite de vitriolo, y que la mayoría de la tripulación pereció a causa de los gases venenosos que escapaban de los contenedores rotos. Según la historia, el Oran Medan navegaba desde un pequeño puerto chino sin nombre hacia Costa Rica, y evitó deliberadamente a las autoridades. El superviviente, un alemán sin nombre, murió después de contarle su historia al misionero, quien se la contó al autor, Silvio Scherli, de Trieste, Italia. El periódico holandés concluye con una aclaración. Esta es la última parte de nuestra historia sobre el misterio del Oran Medan. Debemos repetir que no tenemos ningún otro dato sobre este misterio del mar. Tampoco podemos responder a las numerosas preguntas sin respuesta de la historia. Puede parecer obvio que se trata de un emocionante romance del mar. Por otro lado, el autor, Silvio Scherli, nos asegura la autenticidad de la historia. Silvio Scherli habría realizado un reportaje sobre el comercio de exportación de Trieste el 28 de septiembre de 1959. Nuevas pruebas encontradas por The Skittish Library muestran que hubo informes periodísticos de 1940 sobre el incidente tomados de Associated Press en los periódicos británicos Daily Mirror y Yorkshire Evening Post. De nuevo, había diferencias en la historia. La ubicación es las Islas Salomón, y los mensajes de S.O.S. son diferentes de los informes posteriores. La historia sigue pareciendo originada por Silvio Scherli en Trieste. Carga de materiales peligrosos no asegurada. Bainton y otros autores plantean la hipótesis de que el Oran Medan podría haber participado en operaciones de contrabando de sustancias químicas, como una combinación de cianuro de potasio y nitroglicerina, o incluso reservas de agentes nerviosos en tiempos de guerra. Según estas teorías, el agua de mar habría entrado en la bodega del barco, reaccionando con la carga para liberar gases tóxicos, lo que provocó que la tripulación sucumbiera a la asfixia o al envenenamiento. Posteriormente, el agua de mar habría reaccionado con la nitroglicerina, provocando el incendio y la explosión de los que se ha informado. Otra teoría es que el barco transportaba gas nervioso que los militares japoneses habían estado almacenando en China durante la guerra, y que fue entregado al ejército estadounidense al final de la misma. Ningún barco estadounidense podía transportarlo porque dejaría un rastro de papel. Por lo tanto, se cargó en un barco no registrado para transportarlo a Estados Unidos o a una isla del Pacífico. Envenenamiento por monóxido de carbono, no.
Gaddis propone la teoría de que un fuego latente no detectado o un mal funcionamiento del sistema de calderas del barco podría haber sido el responsable del naufragio. La fuga de monóxido de carbono habría provocado la muerte de todos los que estaban a bordo, y el fuego se extendería lentamente fuera de control, lo que llevaría a la destrucción final del buque. Incorruptible Sainz. La idea de que algunos cuerpos permanezcan más o menos en el mismo estado en que estaban cuando una persona murió no se ajusta exactamente a nuestra comprensión de la ciencia. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que los cuerpos de algunos santos se han conservado relativamente mucho tiempo después de que hubiéramos esperado que se descompusieran. Los primeros católicos que descubrieron santos incorruptibles atribuyeron primero su falta de descomposición a un milagro de Dios. Consideremos el ejemplo de Santa Cita. Durante siglos después de su muerte, muchos católicos instaron a la Iglesia a hacerla santa. Para ello, la Iglesia tendría que exhumar primero el cuerpo. Santa Cita llevaba casi 300 años muerta cuando esto ocurrió. Sin embargo, su cuerpo estaba completamente intacto. La Iglesia y otros católicos lo consideraron naturalmente milagroso. Algunos incluso afirmaron que el cuerpo de Santa Cita curaba la ceguera y la infertilidad. No tenemos que confiar en afirmaciones centenarias para creer que lo esencial de esta historia es cierto. El cuerpo de Santa Cita sigue expuesto en la Basílica de San Frediano de Luca, aunque la Iglesia lo ha momificado. El fenómeno de la incorruptibilidad sigue fascinando a los católicos y a los cristianos ortodoxos orientales de todo el mundo. Algunos creen que su condición es simplemente un desarrollo natural que, sin embargo, representa la obra de Dios. Otros creen que son verdaderamente sobrenaturales. Sea como fuere, sirven como recordatorio de que la muerte llega a todos, pero no hay que pensar en ella como el final. Jackalope Economy. El jackalope es un animal mítico del folclore norteamericano, un bicho temible, descrito como una liebre con cuernos de antílope. La palabra jackalope es un portmanteau de jackrabbit y antelope. Muchos montajes de taxidermia de jackalope, incluido el original, se hacen con cuernos de ciervo. En la década de 1930, Douglas Herrick y su hermano, cazadores con conocimientos de taxidermia, popularizaron el jackalope americano injertando cuernos de ciervo en un cadáver de jackrabbit y vendiendo la combinación a un hotel local de Douglas, Wyoming. Posteriormente, fabricaron y vendieron muchos chacales similares a un establecimiento de Dakota del Sur, y otro taxidermista sigue fabricando los conejos con cuernos en el siglo XXI. Disecados y montados, los chacales se encuentran en muchos bares y otros lugares de Estados Unidos. Las tiendas que atienden a los turistas venden postales de chacales y otra parafernalia, y las entidades comerciales de Estados Unidos y otros países han utilizado la palabra chacalopo o un logotipo del chacalopo como parte de sus estrategias de marketing. El jackalope ha aparecido en historias publicadas, poemas, programas de televisión, videojuegos y una película de bajo presupuesto. La Asamblea Legislativa de Wyoming ha estudiado proyectos de ley para convertir al jackalope en la criatura mitológica oficial del estado. La leyenda subyacente del jackalope, en la que se basaban los taxidermistas de Wyoming, puede estar relacionada con historias similares de otras culturas y otros tiempos históricos. Los investigadores sugieren que al menos algunas de las historias de liebres con cuernos se inspiraron en los avistamientos de conejos infectados con el virus del papiloma de Shope. Este virus provoca la aparición de tumores en forma de cuernos y astas en varios lugares de la cabeza y el cuerpo del conejo. Los folcloristas consideran que el jackalope forma parte de un grupo de animales de cuento, conocidos como bestias temibles, comunes en la cultura norteamericana desde principios del siglo XX. Estas bestias fabulosas aparecen en cuentos con odax, serpientes gigantes, truchas con pieles y muchos otros. Algunas de estas historias se prestan a bromas cómicas por parte de empresarios que buscan atención para su fortuna personal o la de su región. Parasitic Rain Clouds. Existen parásitos que viven en las plantas, que al irse a las nubes forman bacterias. Se dice que estos vuelven a la Tierra e infectan a la flora y fauna, en un ciclo sin fin, así como algunas teorías sin fundamentos que dicen que estos son pruebas biológicas de los gobiernos para infectar ciudades enteras mediante estos parásitos, en forma de lluvia. Airship Punchers. Los dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma son una clase de objetos voladores no identificados más conocidos por una serie de informes periodísticos que se originaron en el oeste de Estados Unidos y se extendieron hacia el este a finales de 1896 y principios de 1897.
Según el investigador Jerome Clark, los avistamientos de dirigibles se registraron en todo el mundo durante las décadas de 1880 y 1890. Los informes sobre dirigibles misteriosos se consideran un antecedente cultural de las afirmaciones modernas sobre ovnis pilotados por extraterrestres. Los informes típicos sobre dirigibles incluían avistamientos nocturnos de luces no identificadas, pero los relatos más detallados informaban de naves comparables a un dirigible. Los informes sobre los supuestos tripulantes y pilotos suelen describirlos como de aspecto humano, aunque a veces la tripulación afirmaba ser de Marte. Se creía popularmente que los dirigibles misteriosos eran el producto de algún inventor o genio que no estaba dispuesto a hacer público el conocimiento de su creación. Por ejemplo, se especuló tanto con que Thomas Edison era la mente que estaba detrás de los supuestos dirigibles que en 1897 se vio obligado a emitir una declaración enérgica negando su responsabilidad. Se ha argumentado con frecuencia que es improbable que los dirigibles misteriosos representen vuelos de prueba de dirigibles reales fabricados por el hombre, ya que no se conoce ningún registro de vuelos sostenidos o de largo alcance con éxito de la época y habría sido imposible, por no decir irracional, mantener tal cosa en secreto. Por el contrario, sin embargo, hubo de hecho varios dirigibles funcionales fabricados antes de los informes de 1896-97, por ejemplo, Solomon Andrews realizó con éxito vuelos de prueba de su Aereon en 1863, pero sus capacidades eran mucho más limitadas que las de los dirigibles misteriosos. Reece y otros señalan que los periódicos estadounidenses de la época del periodismo amarillo eran más propensos a publicar historias fabricadas y bromas que las fuentes de noticias modernas, y los editores de finales del siglo XIX a menudo habrían esperado que el lector entendiera que tales historias eran falsas. La mayoría de los periodistas de la época no parecían tomarse muy en serio los informes sobre dirigibles, ya que una vez concluida la gran oleada de 1896-97, el tema desapareció rápidamente de la conciencia pública. Las historias sobre dirigibles solo recibieron más atención después de que los informes de los periódicos de 1896-97 fueran redescubiertos en gran medida a mediados de la década de 1960 y los investigadores de ovnis sugirieran que los dirigibles podrían representar precursores anteriores de los avistamientos de ovnis posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Airquakes/Mispoefers. Un sismo es un fenómeno en el que se oye un fuerte sonido que se origina en el cielo. El sonido puede causar una vibración notable en un edificio o en una zona determinada. Las personas que experimentan terremotos del cielo no suelen tener una explicación clara de lo que los ha causado y se perciben como misteriosos. Se han oído en varios lugares del mundo, como las orillas del río Ganges, el pueblo de Marwari en Himachal Pradesh, la costa este y el interior de los Finger Lakes de Estados Unidos, el Magic Valley en el centro sur de Idaho, Estados Unidos, entre muchos otros. Encontré una anécdota interesante al respecto que habla sobre este extraño fenómeno. Algunas noches, cuando vivíamos en San Francisco, nos sobresaltamos al escuchar una larga sucesión de ruidos de fondo enormemente fuertes. Salimos a investigar. El cielo estaba despejado, no vimos ninguna luz que sugiriera explosiones, y todo el mundo parecía ocuparse de sus asuntos sin preocuparse por los extraños sonidos, así que supusimos que simplemente no estábamos al tanto de algún suceso normal. La fuente, al investigar más a fondo, resultó ser fuegos artificiales. Sin embargo, lo que nos sorprendió fue que el lugar en el que se estaban lanzando los fuegos artificiales estaba a kilómetros de distancia de nosotros y sobre una colina, lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos verlos, y, sin embargo, por el volumen, habríamos pensado que se estaban lanzando justo sobre nuestras cabezas. Lo interesante de hoy es un fenómeno que consiste en ruidos de auge igualmente misteriosos, pero sin una explicación tan fácil. A veces se les llama esquiquakes o mystery booms, pero yo prefiero un término más antiguo y colorido. Mispoefers, escrito Mispoefers en Bélgica y los Países Bajos. En varias zonas reciben nombres tan diversos como cañones del Seneca cerca del lago Seneca y del lago Cayuga en Nueva York, cañones de Barisal en Bangladesh o Minari en Japón, cañones de niebla, cañones de lago y muchos otros. En todos estos casos, los términos describen un sonido o una serie de sonidos que se asemejan a disparos de cañón fuertes pero distantes, que suelen escucharse cerca de la orilla de una gran masa de agua. Los sonidos se producen cuando no hay tormentas en las proximidades que puedan producir truenos ni ninguna otra fuente evidente. A veces van acompañados de un estruendo que puede sentirse con la suficiente fuerza como para sacudir platos y cuadros colgados. Otras veces no se siente ninguna vibración.
La principal teoría sobre los sonidos es decepcionantemente mundana. Se cree que la fuente son los truenos, o, en algunos casos, las explosiones de un tipo u otro, cuyo sonido viaja a gran distancia simplemente porque las condiciones atmosféricas y topográficas son las adecuadas. Esto parece eminentemente plausible. Si un volcán puede oírse a miles de kilómetros de distancia, sin duda el sonido de una tormenta eléctrica en el mar podría llegar desde más allá del horizonte. Hay un montón de matemáticas y ciencia atmosférica que parecen apoyar esta explicación, y aunque los detalles son un poco opacos para mí, confío en que no necesitamos apelar a naves espaciales extraterrestres invisibles, a los pasos de los dioses o a otras causas tan fantasiosas. Lovelock Cave. La cueva de Lovelock, NVCH 18, es un yacimiento arqueológico norteamericano conocido anteriormente como Sunset One Cave, Orsesoe Cave y Low Site 18. La cueva tiene unos 150 pies de largo y 35 pies de ancho. La cueva de Lovelock es uno de los yacimientos clásicos más importantes de la región de la Gran Cuenca porque las condiciones de la cueva son propicias para la conservación de material orgánico e inorgánico. La cueva fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos el 24 de mayo de 1984. Fue la primera cueva importante de la Gran Cuenca en ser excavada y los habitantes de la cueva Lovelock forman parte de la estación de la cueva Lovelock de la Comunidad Arqueológica de la Universidad de California. El descubrimiento más conocido de la cueva Lovelock fue un alijo de 11 señuelos de pato que M.R. Arrington y L.L. Loud encontraron cuando excavaban para el Museo del Indígena Americano en 1924 en la fosa 12, lote 4. El alijo incluía 8 señuelos pintados y emplumados y 3 señuelos sin terminar. Los objetos encontrados en la misma fosa consistían en plumas y 2 fardos de trampas para animales. Los señuelos notables estaban hechos de tule atado, una hierba larga parecida a la hierba, cubierto de plumas y pintado. El primer intento de datar los señuelos con técnicas de datación por radiocarbono en 1969 no tuvo éxito porque el material se perdió. Las muestras posteriores no pudieron adquirirse sin causar grandes daños a los señuelos, por lo que no se dataron hasta el desarrollo de la técnica de datación por espectrometría de masas con acelerador, AMS. Los avances tecnológicos de la datación por AMS permitieron datar muestras mucho más pequeñas, del tamaño de 1 miligramo, procedentes de registros arqueológicos. Marcy's Own Earth. La isla de Bon en el Ártico es la isla más grande y deshabitada en nuestro planeta, y por buena razón. Con un clima desértico polar y un terreno árido y rocoso, que con frecuencia se ve envuelto por la niebla, esta masa de tierra desolada es poco acogedora. La vasta meseta interior está cubierta por campos de rocas y cortada por profundos cañones y laberintos de valles. El paisaje también está marcado por un gran cráter de impacto de meteorito y suavizado por antiguos lechos de lagos. La isla de Bon es el hogar del cráter Aughton, un cráter de impacto de meteorito de 20 kilómetros de diámetro que se formó hace unos 23 millones de años, durante el Mioceno. Los investigadores del proyecto Aughton Mars de la NASA vienen aquí todos los veranos para estudiar uno de los lugares más parecidos a Marte en la Tierra y aprender a explorar Marte en el futuro. El proyecto Aughton Mars es un proyecto de investigación de campo multidisciplinario internacional dedicado al avance de la ciencia y la exploración planetarias. El HMP se centra en el estudio científico del cráter de impacto del meteorito Aughton y el terreno circundante en la isla de Bon, en el Alto Ártico, visto como un análogo planetario, en particular para la Luna y Marte. Lost Boy Larry. El 7 de agosto de 1973 ocurrió algo extraño en la zona de Red Rock Canyon, al sureste de Albuquerque, Nuevo México. Un operador de radio de California informó de que había recibido una transmisión de un niño, Larry, que estaba atrapado con su padre en una camioneta roja y blanca volcada. El niño dijo que estaba cazando conejos con su padre cuando su vehículo tuvo un accidente. Otros operadores de radio CB afirmaron haber escuchado la misma transmisión, de costa a costa e incluso en Canadá. La noticia se difundió rápidamente y se inició una búsqueda masiva. Aquí es donde la historia de Larry da un giro inusual. Larry, de 7 años, nunca reveló su apellido ni su ubicación, y dio informes contradictorios sobre el estado de su padre o el propio accidente. El niño afirmó que su padre murió de un ataque al corazón cuando el camión volcó, pero también dijo que su padre estaba vivo y se golpeó la cabeza durante el accidente. En algunos informes, Larry dijo que seguía en el camión y otras veces, dijo que estaba fuera del vehículo. Mientras la búsqueda continuaba, un trabajador de rescate en un helicóptero que sobrevolaba las montañas Manzano, habló con un chico en apuros que se hacía llamar David, no Larry.
Larry informó a un radioaficionado de Albuquerque de que podía ver las luces de búsqueda de un avión mientras peinaba la zona del Manzano al sureste de la ciudad. El 12 de agosto, un sargento del ejército afirmó haber hablado con Larry durante 3 horas, pero no pudo obtener ninguna información sobre Larry o su paradero. Después de no obtener ninguna prueba concreta, la búsqueda se suspendió el 13 de agosto. Existen muchas teorías sobre Larry y lo que realmente ocurrió. El jefe de la policía estatal, Martin Vigil, dijo en su momento que no había forma de demostrar que las llamadas de auxilio eran un engaño, a menos que las autoridades encontraran a un responsable. Algunos creen que no hay forma de que la batería haya durado tanto tiempo, ni que la radio CB del camión haya sido lo suficientemente potente como para llegar a zonas de todo Estados Unidos y hasta Canadá. Muchos creen que la llamada de socorro por radio fue realizada por bromistas, pero los que hablaron con Larry afirman estar muy convencidos de su existencia. Si es cierto, Larry y su padre siguen desaparecidos. Demash Propecies. Trata sobre una serie de televisión que hizo algunas predicciones que fueron extrañas, y que terminaron haciéndose realidad. Similar al tema de los Simpsons, que de tantas predicciones y estupideces que hicieron, algunas resultaron ser realidad, en este abstracto mundo. Dogboy, Arkansas. En 2005, se pidió a la Sociedad Central de Arkansas para la Investigación Paranormal, Casper, que visitara una casa en el número 65 de la calle Mulberry en la ciudad de Kidman, Arkansas. Al parecer, los propietarios de la casa, una pareja apellidada Weaver, estaban experimentando sucesos extraños, como luces que se encendían y apagaban solas, ruidos repentinos, puntos fríos y la sensación de que alguien más estaba viviendo en la casa con ellos. Tony Weaver contó a la fundadora de Casper, Karen Shillings, que finalmente respondió a su anuncio en el periódico local cuando vio a un hombre vestido de soldado de la Primera Guerra Mundial mirando fijamente a través del vestíbulo hacia el salón. 2 años antes, un renovador llamado Ed Munerlin que trabajaba en la casa por la noche también informó de que había visto a un hombre grande y de aspecto extraño con pelo largo y castaño, ojos espeluznantes y grandes brazos y manos que sostenía un gato en una terraza trasera. Munerlin informó de que el hombre pasó por delante de él, mirándole fijamente, antes de desaparecer en el pasillo. Munerlin también notó un viento frío en su espalda cuando la figura pasó frente a él. Poco después, empezaron a circular esporádicamente rumores sobre el misterioso Dogboy de Kidman, cuyos penetrantes ojos podían verse a veces en la ventana del piso superior de la casa a altas horas de la noche. Estos rumores se multiplicaron hasta convertirse en una de las leyendas urbanas más histéricas y problemáticas del sur de Estados Unidos. Kidman es una pequeña ciudad situada en la frontera de los condados de Faulkner y Cleburne, en el estado de Arkansas. Su población ronda los 740 habitantes y en ella se encuentran los comercios y servicios habituales. Los residentes y los visitantes cenan en Redwood House, County Line Smokehouse y Apaches Grill en Damascus Road. Pero enterrada en lo más profundo de esta bucólica y pequeña ciudad, como una irritante astilla que no se puede quitar, está la leyenda de Harry Betis, conocido como Dogboy. Y por escalofriantes, o ridículas, que puedan parecer estas informaciones, se trata de un caso de leyenda urbana en el que la historia real es más interesante, y en muchos sentidos, más impactante, que el folclore paranormal. Brown Note. La nota marrón es una hipotética secuencia infrasónica que causaría que los humanos pierdan el control sobre sus intestinos debido a la resonancia. Intentos para demostrar la existencia de la nota marrón usando ondas de sonido transmitidas a través del aire han fallado. El nombre es un término utilizado por el color común de las heces fecales. Las frecuencias supuestamente involucradas oscilan entre 5 y 9 Hz, que se encuentra en una frecuencia debajo del límite del oído humano. Ondas de sonido de mayor potencia menores que 20 Hz son sentidas por el cuerpo más escuchadas por el oído como sonido. Route 666 Matt Trucker. Se podría pensar que los planificadores de carreteras de nuestro país sabrían evitar nombrar cualquier carretera como Ruta 666, el signo del anticristo. Se equivocan. Hay una Ruta 666, fue originalmente la sexta rama de la ya desaparecida Ruta 66 que recorre 4 estados del oeste. La carretera tiene casi 200 millas de largo, y atraviesa Colorado, Nuevo México, y termina en Utah. Estos estados se esfuerzan por cambiar el nombre de la carretera, aunque siguen ocurriendo sucesos nefastos a lo largo de lo que los lugareños han apodado la carretera del diablo. Una leyenda perdurable de la Ruta 666 habla de una joven con un vestido blanco que deambula por la desolada y oscura carretera en medio de la noche.
Como no hay nada en kilómetros a la redonda, la mayoría de los automovilistas que ven a la niña intentan parar y ofrecerle ayuda. Invariablemente, cuando lo hacen, la joven desaparece en el aire de la noche. Otros espíritus más malévolos de la carretera llegarán a subirse al coche contigo. Se dice que los cambiaformas nativos americanos, conocidos como skinwalkers, aterrorizan a los automovilistas a lo largo de la ruta 666. Primero aparecen como diversos animales delante de los vehículos en movimiento, con la esperanza de hacer que los conductores se desvíen y choquen. Si esto no funciona, aparecen en el asiento trasero del coche e intentan robar el alma de los pasajeros. Linda Dunning, autora de Spectres in Doorways, The Historian Haunting of Utah, cuenta una experiencia que tuvo su marido en esta traicionera carretera. Una noche conducía solo por la ruta 666 cuando, de repente, vio que un camión que parecía estar en llamas se dirigía directamente hacia él, justo en medio de la carretera. El camión iba tan rápido que de las ruedas salían chispas y de la chimenea salían llamas. Calculó que el camión iba a 130 millas por hora. Se salió de la carretera y huyó hacia el desierto hasta que el imponente vehículo en llamas le pasó por delante. Lifetide. Es un libro que cita lo siguiente. Aplica los últimos avances en astronomía, biología y psicología a los misterios de la memoria, los sueños, las visiones, los ovnis, los dioses y los demonios, la hipnosis, los fantasmas, la percepción extrasensorial, la creatividad y la conciencia, reconociendo las bases naturales de los sucesos paranormales. Una cosa es tener y utilizar el método científico, y otra muy distinta es admitir que gran parte de nuestras investigaciones científicas no son concluyentes. Es, por tanto, la limitación de la ciencia. Sin embargo, una vez dicho esto, deducimos lo que aprendemos y lo utilizamos para bien o para mal. Sin embargo, el libro de Watson explora la cambiante marea de la vida en la que nosotros, como humanidad, nos centramos en cosas, situaciones e ideales basados en nuestras culturas y en lo que percibimos como verdadero, y lo que percibimos siempre es, en algún momento, cuestionado y, por lo tanto, sujeto a cambios frente a nueva información. La cuestión es si seguiremos buscando un chivo expiatorio para no cambiar, o si nos enfrentaremos al hecho de que necesitamos cambiar, por nuestro propio beneficio. Además, no podemos negar que gran parte de nuestra innovación proviene de personas que desafiaron el statu quo en términos de lo que se percibe como posible o la única manera de percibir ver tratar las cosas, los conceptos, la naturaleza y las situaciones. Por lo tanto, la innovación no es posible sin imaginación que, en algunos casos, se considera fantasía, ya que es intangible por naturaleza. Sin embargo, no existe una cadena concluyente y rastreable, una mecánica hacia cómo obtenemos lo que llamamos imaginación. Es de inspiración divina, invocada a través de una conexión con una fuerza o energía más allá de lo que podemos percibir tangiblemente, y mucho menos medir, o de la percepción de una vida anterior. Sin embargo, no podemos ignorar el efecto de la innovación, la inspiración, la creatividad y el hecho de que la materia es más que lo que podemos medir o cuantificar. Weaponicedes Smallpox. Esto no sé si se refiere a dos cosas. Una, el origen de la enfermedad, que fue creada en un laboratorio ruso, o que actualmente se ha mejorado el arma para formar parte del arsenal de los Estados Unidos. Conociendo la naturaleza de este iceberg, me iré por la segunda. El ejército de Estados Unidos se jactó de tener un arma biológica que aniquilaría al 100% de los individuos en la cual fuera puesta. Les recomiendo ver mi vídeo del iceberg de enfermedades, en el cual abordé mayormente este documento. De igual forma, abajo en la descripción podrás ver el artículo original escrito por el New York Times. Blob-Squatchery. El Blob-Squatch es una variedad de humanoide biperal del que informaron por primera vez Vito 40 y Ray Ramdell hace 3 años. Sin embargo, creo que el Blob-Squatch está relacionado con el mal funcionamiento electrónico, el glitch, el accidente y la aberración, otras anomalías conocidas de los reinos tecnoculturales. El Blob-Squatch es una personificación bienvenida, por así decirlo, de estas maravillosas criaturas y quizás el eslabón perdido entre lo criptozoológico y lo tecnológico. A excepción, claro está, del gremlin, cuya habilidad para perturbar los sistemas de transporte, físicos y virtuales, no se pasará por alto. En mi opinión, para atrapar a un Blob-Squatch, o a un críptido afín, hay que poner un cebo en el hábitat nativo de la criatura. Los accidentes escenificados, la nivelación de fotogramas, la ingeniería cinética y el sabotaje cinemolecular se han empleado en la videósfera con distintos niveles de éxito.
En la actualidad, se está planeando visitar y documentar a los críptidos de la audiosfera, en particular a los relacionados con el arte electrónico de doblar circuitos. Al igual que el Sasquatch, los Globsquatches y las criaturas de la infoesfera exterior son un grupo nómada con fuertes vínculos con el noroeste del Pacífico. Stephen King y Jack Lennon. El asesinato de John Lennon en 1980 atrajo mucha atención y tiene muchas de teorías conspirativas locas detrás de la razón real de su muerte. La mayoría cree que su asesinato fue político. John Lennon era conocido por sus puntos de vista políticos. Según sus propias palabras, afirmaba que no era político. Su disco Give Peace a Chance fue ampliamente reconocido como un himno antibélico y se ha dicho que tenía una política de izquierdas. Teniendo en cuenta la enorme influencia de la estrella de los Beatles, Lennon de los Beatles, muchos afirman que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos lo mató para frenar su activismo izquierdista. Dado que la agencia de inteligencia ha sido acusada de llevar a cabo varias actividades de este tipo, la verdadera sorpresa llega cuando una de las populares teorías de la conspiración afirma que en realidad fue Stephen King quien apretó el gatillo. Se dice que Stephen King, un popular escritor de novelas de terror, mató a John Lennon, mientras que Richard Nixon y Ronald Reagan facilitaron todo el asunto. La acusación más flagrante viene de un hombre llamado Steve Lightfoot, de California, que ha dedicado mucho tiempo a tratar de averiguar esto. Lightfoot parece muy metido en esta teoría ya que mucha gente le conoce como el hombre con una furgoneta blanca llena de artículos pegados en su ventanilla y la acusación de que Stephen King mató a John Lennon en letras enormes, y también como un hombre con una página web loca sobre la verdad del asesinato de Lennon. Todo esto simplemente con el parecido del asesino con el escritor. Una santa locura. Alien abduction es parecido a un trauma por aborto. Las experiencias de abducción alienígena y el consumo de DMT comparten un carácter similar a tal punto donde la similitud no puede considerarse como coincidencia. La experiencia se describe como una abducción por seres extraterrestres quienes realizan una examinación o proceso forzado en el abducido. Este último se encuentra acostado sobre una mesa con seres alienígenas grandes y altos mirando al paciente. Los aliens son usualmente descritos como seres con cabezas y ojos enormes, sin rasgos faciales. Este evento donde múltiples entidades con la mirada sobre el sujeto también sucede al consumir DMT de R. Rick Strassman, en DMT. La molécula espiritual, postula que estas similitudes entre las dos experiencias se reducen al hecho de que la experiencia de abducción implica una liberación endógena de DMT en el cerebro. Esta especulación fue influenciada por los informes de sus temas de prueba que recibieron inyecciones intravenosas de DMT y que tenían posteriormente abducción como experiencias. Esto ocurrió en el 20% de los sujetos de prueba. Explicar la abducción alienígena y experiencias de DMT refiriéndose al trauma del nacimiento se conoce como la hipótesis del trauma del nacimiento. El concepto de trauma de nacimiento fue desarrollado por el psicoanalista austríaco Otto Rank, 1883-1939. En The Trauma of Birth, 1929, argumentó que todos nacemos en el trauma, en otras palabras, sufrimos trauma en virtud de haber nacido. El trauma resulta de la separación violenta y física de la madre. Rank creía que antes del nacimiento, los bebés vivían en un estado de perfecta armonía y unión con la madre, en un estado de felicidad uterina. La dolorosa separación de la madre es el primer caso de ansiedad para todos los seres humanos y, según Rank, actúa como un modelo para todas las ansiedades experimentadas en la vida posterior. El psicoanalista británico Wilfred Bion afirmó que el evento físico del nacimiento también es traumático debido a su pura intensidad psicológica. Las sensaciones internas y externas que experimenta el bebé al nacer son tan extrañas, sensacionales, abrumadoras, ineludibles e insoportables que la experiencia del nacimiento se vuelve inevitablemente traumática. El cerebro infantil inmaduro y sensible simplemente no puede hacer frente a la experiencia y una marca permanente de ansiedad se deja en su mente inconsciente. En el momento del nacimiento, el bebé es sacado de una realidad, la dicha del útero, a una realidad completamente diferente, una que está llena de color, luces, sonidos extraños y fuertes, objetos y otras personas. Como tal, esta nueva realidad puede parecer muy caótica y perturbadora para el recién nacido. Las respuestas internas y emocionales a este nuevo mundo también serán completamente nuevas para el bebé. No es de extrañar entonces que muchas personas que han tenido experiencias psicodélicas intensas a menudo describen una sensación de haber renacido. El término experiencia cercana al nacimiento también se utiliza para denotar la re-experiencia simbólica de nacer.
Con DMT, también se puede experimentar una sensación de ser un bebé de vuelta en el útero y una sensación de reunirse con una madre arquetípica. El dichoso ambiente o experiencia similar a un útero puede parecer extrañamente familiar para la persona. El deseo inconsciente de volver a ese estado uterino dichoso y la unión con la madre puede manifestarse durante la experiencia DMT. Records de Titán. El título de un libro que escribió Morgan Robertson en el que se cuenta la historia de un transatlántico, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton. El Titán de Robertson solo disponía de 24 botes salvavidas que apenas tenían cabida para menos de la mitad de las 2.500 personas, pasajeros y tripulación, que iban a bordo, y entre las que se encontraban algunas de las grandes fortunas del planeta y una importante representación de lo más selecto de la alta sociedad inglesa y estadounidense. Todo esto nos parecería un guión nada original sobre el hundimiento del Titanic, si no fuera porque Robertson escribió The Records de Titan en 1898, es decir, 14 años antes de que el 15 de abril de 1912 el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de la época, se hundiera en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York tras haber chocado con un iceberg en el Atlántico Norte. Las similitudes entre uno y otro barco van más allá de lo que pueda imaginarse. Como ya hemos dicho, ambos naufragaron en su viaje inaugural. Ambos fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles. Ambos tenían un tamaño muy parecido. 267 metros el real y 244 metros el imaginario. Los dos portaban 3 hélices y 2 mástiles. En ambos casos también se había utilizado en su construcción un sistema de compartimentos estancos semejante. Los dos emprendieron su primer y único viaje en abril. El Titanic tenía 20 botes salvavidas por 24 del Titán y en ambos casos su capacidad apenas servía para acoger a la mitad del pasaje. El primero golpeó con el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el segundo lo hizo a 25. Ambos se hundieron aproximadamente 600 kilómetros al sur de Terranova. Original Jeff the Killer Image. Aunque no lo parezca, no se conoce cuál es la verdadera imagen editada de Jeff the Killer. Algunos rumores dicen que provino de un edit hecho a una chica que acosaban, otros que veía de 4chan, pero ninguna ha demostrado ser la original. Por lo cual, podemos decir que esto es un caso de Lost Media. Flatland UFO Theory. A menudo se sugiere que los ovnis se originan en otras dimensiones superiores o, al menos, viajan a través de ellas. Los ejemplos de interacción interdimensional en la fábula clásica de Abbott, Flatland, se citan a menudo para ilustrar cómo podría aparecer tal intrusión en las dimensiones inferiores desde las superiores. Una esfera que pasara por Planilandia, un mundo con 2 dimensiones espaciales y una de tiempo, aparecería ante los lugareños como un punto que se expande en un círculo cada vez más amplio y luego se reduce a un punto de nuevo y se desvanece, abajo. Los habitantes de la Tierra plana, que son todos de formas simples como los polígonos, se asombrarían bastante a esta violación de sus leyes de sentido común. Las cosas no se expanden de la nada y luego se reducen y desaparecen de nuevo. Extrapolando a nuestra realidad de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y 1 dimensión temporal, esto se parece a lo que hacen muchos ovnis. Aparecen de la nada, a veces expandiéndose y cambiando de forma antes de volver a desaparecer, como si algún objeto de dimensiones superiores estuviera transitando por nuestro mundo dimensionalmente desafiado. Desde este punto de vista, el ovni que vemos en un momento dado no es más que la sección de un objeto espacial de 4 o más dimensiones, por ejemplo, un hipersaurio. El número de dimensiones posibles en el universo es objeto de un intenso debate en la física. Por ejemplo, he visto que se habla mucho del número 11, aunque, según tengo entendido, la mayoría de estas dimensiones se consideran plegadas a las 4 que experimentamos directamente. Sinceramente, no sé qué significa eso, y mucho menos cómo imaginarlo. Pero otra teoría aún más interesante sostiene que nuestra percepción puramente de sentido común del espacio y el tiempo en realidad sobreestima la dimensionalidad espacial de nuestro mundo. Que en realidad solo hay 2 dimensiones del espacio, y que la tercera dimensión, el volumen, es una ilusión. Se trata de la teoría holográfica propuesta por el físico holandés Gerard T. Hooft como consecuencia de la teoría de cuerdas, para explicar la gravedad cuántica. Wikipedia la describe de esta manera. La teoría sugiere que todo el universo puede ser visto como una estructura de información bidimensional pintada en el horizonte cosmológico, de tal manera que las 3 dimensiones que observamos son una descripción efectiva solo a escalas macroscópicas y a bajas energías.
Admito que la física cuántica me sobrepasa, pero entiendo la relatividad general, ¿y no sugiere ya esta posibilidad el trabajo de Einstein? A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, ganando masa y energía, se aplana en la dirección del viaje, convirtiéndose en bidimensional. Por tanto, tiene cierto sentido que en el mundo de la luz de las partículas de alta energía, el espacio bidimensional tenga que ser la norma. Y así, en lugar de una especie de profundidad mejorada, como les gusta representar a los efectos especiales de las películas, el hiperespacio sería en realidad un lugar plano, como una imagen. Los Bruce Meyer y Ray Harryhausen-Collab. No encontré prácticamente nada de información al respecto, solo esta única cita. Teoría de una película perdida en la que trabajaron estos dos famosos directores y que supuestamente se estrenó a mediados de los años 60. Era una película de terror de sexploitation / stop motion. Toad Reform Totalism. La reforma del pensamiento y la psicología del totalismo. A Study of Brainwashing in China es un libro de no ficción del psiquiatra Robert Hay Lifton sobre la psicología del control mental. La investigación de Lifton para el libro comenzó en 1953 con una serie de entrevistas con militares estadounidenses que habían estado cautivos durante la Guerra de Corea. Además de las entrevistas con 25 estadounidenses, Lifton también entrevistó a 15 chinos que habían huido de su patria tras haber sido sometidos a adoctrinamiento en universidades chinas. A partir de estas entrevistas, que en algunos casos se produjeron con regularidad durante más de un año, Lifton identificó las tácticas utilizadas por los comunistas chinos para provocar cambios drásticos en las opiniones y la personalidad de cada uno y lavar el cerebro de los soldados estadounidenses para que hicieran afirmaciones manifiestamente falsas. Rizomes. Rizoma, también llamado tallo de raíz rastrera, tallo vegetal subterráneo horizontal capaz de producir los sistemas de brotes y raíces de una nueva planta. Los rizomas sirven para almacenar almidones y proteínas y permiten a las plantas perenizarse, sobrevivir a una temporada anual desfavorable, bajo tierra. Además, esos tallos modificados permiten a la planta madre propagarse vegetativamente, asexualmente, y algunas plantas, como los álamos y varios bambúes, dependen en gran medida de los rizomas para ese fin. En plantas como los nenúfares y muchos helechos, el rizoma es el único tallo de la planta. En estos casos, solo son visibles las hojas y las flores. En particular, los rizomas de algunas especies, como el jengibre, la cúrcuma y el loto, son comestibles y se valoran por sus aplicaciones culinarias. Timecube. En 1997 apareció una página de internet creada por Gene Ray, un ex electricista que se autoproclamaba como el hombre más inteligente sobre la Tierra. En este sitio web se nos planteaba que todas y cada una de las ciencias que conocemos, desde la física, la química, las matemáticas, se encuentran erradas, pero que esto no era un accidente sino que era completamente deliberado. Gene Ray aseguraba que toda la comunidad científica estaba colorida en una descomunal conspiración para engañar a la gente, enseñarles mentiras a modo que ignorasen que el mundo no es como lo conocemos, todo esto para llegar al postulado principal de la página de Ray, el cual era que cada día en realidad son 4, Timecube era una hipótesis incomprensible que argumentaba que el tiempo era cúbico, en el gran esquema de lo que llamó cubismo del tiempo, 4 se considera el número supremo del universo y por lo tanto que el continuo espacio-tiempo se puede dividir en 4 clases denominadas como esquinas. Esto daba como resultado que aquello que conocemos como las fases normales de un día, en realidad, se trataba de días distintos. Según esta idea, el amanecer era un día completo, el mediodía otro, la tarde otro, la noche otro, y estos ocurrían simultáneamente. En un modo más técnico de verlo, Ray citó en su página web: cuando el sol brilla sobre la Tierra, se crean 2 puntos de tiempo principales en lados opuestos de la Tierra conocidos como mediodía y medianoche, donde las dos fuerzas principales del tiempo se unen. La sinergia crea 2 nuevos puntos de tiempo menores que reconocemos como sunup y sundown. Los 4 puntos de tiempo aquí equidistante pueden considerarse como el cuadrado del tiempo impreso en el círculo de la Tierra. En una sola rotación de la esfera de la Tierra, cada punto de la esquina del tiempo gira a través de los otros puntos del tiempo de las 3 esquinas, creando así 16 esquinas equivalentes a 96 horas, es decir, 4 días de 24 horas simultáneos dentro de una sola rotación de la Tierra. Esto hace a Timecube una de las teorías más difíciles de comprender, y de hecho en la página oficial de Gene Ray había frases sumamente extrañas, delirios bizarros, que hicieron que muchas personas creyeran que quizás había un mensaje escondido entre toda esa palabrería sin sentido. The Pooh Boxes.
Se hizo popular la supuesta manera de adquirir mercancía de la Deep Web por medio de cajas y dependiendo del precio y el proveedor se adquirían diversos tipos de artículos, que iban desde lo mórbido como pedazos de dientes, mechones de cabello, hasta supuestos casos de cuerpos humanos dentro de las cajas. FBI de Boston Marathon Bombing. ¿Era Tamerlan Tsarnaev un informante federal? El 15 de abril de 2013, Tamerlan y su hermano menor, Dzhokhar Tsarnaev, atacaron el maratón de Boston. Fue uno de los peores ataques terroristas en suelo estadounidense desde el 11S. En 2014, mientras Dzhokhar Tsarnaev preparaba su defensa, sus abogados presentaron una moción para solicitar todos los documentos relacionados con el contacto del FBI con Tamerlan. ¿Por qué? Creían que Tamerlan había sido un informante federal. Escribieron: nos basamos en la información de la familia de nuestro cliente y otras fuentes de que el FBI hizo más de una visita para hablar con Tamerlan, y le pidió que fuera un informante, informando sobre la comunidad chechena y musulmana. El gobierno negó entonces, como lo hace hoy, que Tamerlan fuera alguna vez un informante federal. Un portavoz del FBI nos remitió a un comunicado del 18 de octubre de 2013 que el FBI emitió junto con la policía de Boston y la policía estatal de Massachusetts. El comunicado dice que los agentes de la ley no conocían la identidad de los hermanos Tsarnaev antes del tiroteo de Watertown, y que nunca fueron fuentes para el FBI ni el FBI intentó reclutarlos como fuentes. Tamerlan Tsarnaev era el recluta perfecto, dice McPhee. Tenía tentáculos en el mundo de la droga. Hablaba varios idiomas. Podía mezclarse en cualquier sitio. Era alto y guapo. Tenía una esposa estadounidense. Aquí había un tipo que realmente era el recluta perfecto. Phantom Kangaroo. Un canguro fantasma es un informe de canguros, wallabies o las huellas que los acompañan en áreas donde no hay población nativa. Algunas explicaciones que se dan son animales de zoológico o circo escapados, como en el Reino Unido, o trucos publicitarios de empresas locales que utilizan fotografías de Australia. Otros sugieren que los brotes de estos avistamientos son una forma de histeria colectiva. Chipotle Mexican Grill Food Terrorism. Chipotle Mexican Grill en Los Ángeles accedió a pagar una multa criminal de $25 millones después de años de negligencia y a realizar un programa de seguridad alimentaria para resolver cargos criminales porque su comida fue adulterada, resultando en más de 1.100 personas a lo largo de los Estados Unidos desde 2015 a 2018 enfermas. La multa más grande impuesta en un caso de seguridad alimentaria. Los cargos criminales varían de incidentes relacionados con brotes de norovirus en los restaurantes de Chipotle. El norovirus es un patógeno altamente contagioso que puede ser transmitido fácilmente por los trabajadores que manipulan alimentos e ingredientes listos para ser consumidos. Este virus causa graves síntomas como diarrea, vómitos y calambres abdominales. En agosto del 2015, 234 empleados y clientes de un restaurante de Chipotle en Simi Valley reportaron enfermarse. En agosto 19 del 2015, un empleado del establecimiento fue enviado a casa por haber vomitado en las comidas. A pesar que varias compañías especializadas en la política le demandaron al restaurante que informe de esta enfermedad a los oficiales de seguridad en la cadena de Chipotle y que implementen procesos de seguridad alimentaria, el restaurante no siguió las órdenes sino hasta 2 días después del acontecimiento. Al poco tiempo de esos días múltiples consumidores reportaron los mismos síntomas. Diciembre del 2015, en el curso de 9 días, 141 personas reportaron enfermedad relacionada al incidente de norovirus, esta vez en un restaurante de Chipotle en Boston. Lo más probable es que haya sido consecuencia de un empleado que se encontraba enfermo, quien fue ordenado a seguir trabajando después de vomitar en el restaurante, una clara violación a la política de compañía. 2 días después, el gerente aprendiz regresó a trabajar y ayudó a empacar una orden de catering para un equipo de básquetbol en la Universidad de Boston. Todo el equipo formó parte de los afectados por el brote. En julio del 2018, en el transcurso de 8 días, aproximadamente 647 personas que comieron en un restaurante Chipotle en Ohio, en la ciudad de Powell, enfermaron a causa de Clostridium perfringens, una bacteria que crece rápidamente cuando la comida no es preservada en temperaturas apropiadas. El Departamento de Salud local determinó que el restaurante infringió regulaciones críticas de alimentación, incluyendo reglas específicas sobre el control de tiempo y temperatura en frijoles y lechuga. Llegó a tal punto, que este acontecimiento se consideró como un acto terrorista. The Painful Cake Incident. Makode Alexander Joel Linde es un artista, músico y DJ sueco.
Se hizo conocido internacionalmente por su controvertida pieza de arte Painful Cake, que creó en Estocolmo en 2012 en la celebración del aniversario número 75 de la Konstnärernas Riksorganisation, KRO. Había sido invitado a hacer el pastel que llamó Painful Cake. Decoró e hizo el pastel en forma de una Venus negra de Willendorf, pero con su propia cabeza en pleno maquillaje negro que parecía una persona negra estereotipada. Cuando se cortó el primer pedazo del pastel, se reveló un parecido de los genitales femeninos con Linde gritando para dar el efecto de una mujer negra real siendo cortada. La escena fue filmada con una cámara de vídeo y el efecto se incrementó por el hecho de que la persona que cortaba el primer pedazo de pastel era la ministra sueca de Cultura Lena Adelsohn Liljeroth. Algunos alegaron racismo en la representación de la torta como una pieza de arte y el evento fue reportado al defensor del pueblo parlamentario. La sociedad afro-sueca exigió que el ministro de Cultura renunciara. Linde afirmó haber sido incomprendido y explicó que el pastel simbolizaba cómo los blancos consumían a los negros, con el acto de cortar las partes del cuerpo del pastel y comérselo. Entropy. La negentropía es la entropía inversa. Significa que las cosas se vuelven más ordenadas. Por orden se entiende organización, estructura y función. Lo contrario de la aleatoriedad o el caos. Un ejemplo de negentropía es un sistema estelar como el sistema solar. Otro ejemplo es la vida. Por regla general, todo en el universo tiende a la entropía. Los sistemas estelares acaban muriendo. Toda la energía ha desaparecido y todo en el sistema está a la temperatura del espacio circundante. Lo contrario de la entropía es la negentropía. Es una condición temporal en la que ciertas cosas están más calientes y más organizadas que el espacio circundante. Es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. La vida se considera negentrópica porque convierte cosas que tienen menos orden, como los alimentos, en cosas con más orden, como las células del cuerpo, los tejidos y los órganos. Al hacerlo, desprende calor. Otro ejemplo de cosas negentrópicas son las sociedades, o sistemas sociales, porque toman cosas desordenadas, como las comunicaciones, y las hacen más ordenadas y útiles. Poverty Points and Temples. El sitio histórico estatal de Poverty Point es un movimiento de tierra prehistórico construido por la cultura de Poverty Point. El yacimiento de Poverty Point está situado en el actual noreste de Luisiana, aunque las pruebas de la cultura de Poverty Point se extienden por gran parte de los bosques del sureste. La cultura se extendió 160 kilómetros a través del delta del Mississippi y hacia el sur hasta la costa del Golfo. El yacimiento de Poverty Point contiene crestas y montículos de tierra, construidos por los indígenas entre el 1700 y el 1100 AC durante el período arcaico tardío en Norteamérica. Los arqueólogos han propuesto una variedad de posibles funciones para el yacimiento, incluyendo la de asentamiento, centro comercial y barra o complejo religioso ceremonial. La propiedad de 402 acres que ahora funciona como sitio histórico estatal de Poverty Point contiene la mayor y más compleja ocupación de tierra y sitio ceremonial del arcaico tardío que se ha encontrado en América del Norte. Los euroamericanos describieron el sitio en el siglo XIX. Poverty Point ha sido objeto de excavaciones arqueológicas profesionales desde la década de 1950. Los movimientos de tierra llevan el nombre de una plantación del siglo XIX situada en la propiedad. Silenciosos zoneros. Entre 1988 y 1990 se recopilaron datos de referencia sobre la distribución espacial y temporal de las poblaciones humanas y el uso del suelo en la reserva de la biosfera de Mapimi. Se llevaron a cabo entrevistas formales e informales con los residentes locales y los investigadores del programa de conservación en relación con sus puntos de vista sobre el medio ambiente, el área protegida y los demás. Existe un potencial de conflicto entre los ganaderos locales, que valoran la tierra como pasto para su ganado, y los investigadores, que ven el área en términos de su importancia ecológica separada de los sistemas de uso humano de la tierra. La dirección de la reserva ha mantenido buenas relaciones públicas en la zona que rodea directamente a la estación de campo y ha logrado rescatar de la extinción a una especie endémica de tortuga. Los residentes locales aceptaron la presencia de la reserva como un medio percibido para proteger sus tierras de los forasteros, y han desarrollado una amistad a largo plazo con muchos de los investigadores. Sin embargo, el establecimiento de la reserva ha tenido poca influencia en las formas regionales de uso de la tierra, con la excepción del cese local de la caza y la caza furtiva.
Para que continúe la cooperación y aumente la participación de los residentes locales, es necesario un plan de gestión que integre la investigación básica y la aplicada y que anime a los investigadores a comprender y afrontar los problemas de uso de la tierra a los que se enfrentan los ganaderos. Una forma inesperada y extraña de uso de la tierra genera ingresos en los pueblos cercanos a la reserva y amenaza la credibilidad e influencia de los esfuerzos científicos realizados en la misma. La reserva Mapimi se superpone a una zona conocida como la zona del silencio que atrae a turistas y curiosos de todo el mundo. A estas personas y a sus guías se les llama localmente zoneros o silenciosos. Generalmente se les considera un poco tontos o molestos, pero representan una población importante de forasteros que desean ver, experimentar y llevarse un recuerdo de lo que perciben como la extraña esencia del desierto Mapimi. Para ellos, el recurso de la reserva es su rara atmósfera que, según creen, transforma las ondas magnéticas de la zona y da lugar a extraños fenómenos y sucesos, desde mutaciones en la flora y la fauna hasta encuentros con extraterrestres. ¿Cómo surgió esta creencia tan extraña e internacional de la zona del silencio? Se inventó deliberadamente para generar turismo y se vendió al mundo a través de los medios de comunicación. Su desarrollo es una historia digna de su propia disertación sobre cómo la información, por muy errónea que sea, puede extenderse por todo el mundo y pasar de ser un cuento chino a un hecho aceptado. El hilo de la historia comienza en Green River, Utah, en 1970. El 2 de julio, la base militar estadounidense de ese lugar disparó hacia el sur un misil de prueba Athena que debía aterrizar en la base militar de White Sands, en Nuevo México, o cerca de ella. Tal vez alguien en la base de Green River cometió un error o tal vez el propio equipo era defectuoso. Sea como fuere, el misil no aterrizó en White Sands ni en Nuevo México, ni siquiera cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En su lugar, siguió 400 millas hacia el sur y cayó del cielo en la esquina sureste del estado de Chihuahua, a unas pocas millas de donde se encuentra ahora la estación de campo de la reserva. La historia podría haber terminado ahí, pues casi nadie vio caer el cohete. Unos cuantos pastores en los cerros pensaron que tal vez había caído un ángel. Un ganadero que vivía cerca se asustó y luego se enfadó cuando su ganado salió de los corrales presa del pánico. La gente de los pueblos atribuyó el destello de luz a la caída de una estrella o un meteorito inusualmente brillantes. Tal vez no se hubiera dicho nada más, si no fuera porque el gobierno de Estados Unidos vino a buscar su misil descarriado y no quería que nadie lo supiera. En consonancia con el sentido común gubernamental, nadie preguntó al ganadero cuyo ganado se había asustado dónde había caído el misil, ni siquiera preguntó a nadie que residiera en las inmediaciones. En su lugar, se contrató a gente de Gómez Palacio para que rastreara, en silencio, el bolsón en busca del misil desaparecido mientras los aviones estadounidenses lo vigilaban desde el aire. Finalmente se encontró después de 3 semanas, enterrado de cabeza en una duna de arena. Agar's Living Mummy. Este artículo aborda el modo en que la ficción arqueológica de finales de la época victoriana y eduardiana construye el trabajo de la egiptología como una actividad de género, que propicia el encuentro entre un arqueólogo, que encarna los valores masculinos del Imperio Británico, y un artefacto femenino, y altamente sexualizado, bajo la forma de la momia. En los textos de H. Rider Haggard, Bram Stoker y H. D. Everett que constituyen el corpus de este artículo, este encuentro se convierte invariablemente en un encuentro amoroso, ya que la momia se dispone a seducir al arqueólogo británico que ha violado su descanso. Seductoras, lujuriosas y promiscuas, las momias de ficción se representan, en efecto, con los rasgos y atributos de la mujer oriental tal y como fue construida en la literatura y el pensamiento orientalistas. En el siglo XIX, la arqueología formaba parte, en efecto, de un aparato científico imperial y orientalista cuyo objetivo era elaborar un conocimiento lo más completo posible de los territorios colonizados, para controlar mejor esos territorios. Las investigaciones arqueológicas contribuyeron así a la construcción de la imagen de un Oriente eterno, eternamente congelado en un pasado antiguo, y que amenazaba a sus descubridores con una regresión a una forma primitiva de humanidad. Teniendo en cuenta la dimensión imperial de la arqueología victoriana, las representaciones ficticias de la egiptología actúan como una metáfora de las relaciones coloniales al subrayar la dinámica de poder que está en juego en la relación o el vínculo entre el artefacto antiguo y el arqueólogo británico. En consecuencia, los motivos de la ficción arqueológica, la búsqueda, el museo, la vuelta a la vida de la momia, se convierten en vehículos para la expresión de los temores victorianos de regresión y degeneración que aumentaban proporcionalmente con el progreso imperial. Amazon Forest was built.
Se dice que en el lugar donde está el Amazonas, anteriormente no había nada, hasta que los humanos comenzaron a colonizar el sitio. No encontré nada a favor de esto, solo un artículo de cómo el ser humano estuvo ahí hace 10.000 años. La cuenca del Amazonas fue un punto clave para el cultivo temprano de plantas, con habitantes que comían calabaza y yuca hace más de 10.000 años, según han revelado los investigadores. El equipo afirma que los nuevos hallazgos de Bolivia ofrecen pruebas directas de que esas plantas se cultivaban en el suroeste de la Amazonia, lo que significa que la región puede unirse a Oriente Medio, China, el suroeste de México y el noroeste de Sudamérica como lugares donde se domesticaron plantas silvestres poco después de la última glaciación. El equipo afirma que el descubrimiento coincide con otros indicios. Los trabajos anteriores identificaron el suroeste de la Amazonia como posible centro de domesticación porque en esta zona se encontraron muchos parientes silvestres de las plantas domesticadas, dijo el doctor Humberto Lombardo, de la Universidad de Berna, coautor de la investigación. En la revista Nature, Lombardo y sus colegas revelan cómo hicieron su descubrimiento tras investigar las islas de bosque, áreas elevadas y boscosas, de unos 70 metros de diámetro, dentro de la sabana en Llanos de Moxos, Bolivia. Utilizando una serie de fuentes, como Google Earth, el equipo informa de más de 6.600 islas forestales en los llanos de Moxos, y añade que examinó la composición de las muestras de suelo en 82 de los sitios, encontrando que más de 60 mostraban signos reveladores de ocupación humana, como carbón, conchas y fragmentos de hueso. A partir de estos hallazgos, el equipo estimó que al menos 4.700 de las islas forestales identificadas eran lugares en los que los humanos vivieron alguna vez, y arrojaron sus residuos. Esenes. Los esenios fueron una secta judía mística durante el período del Segundo Templo que floreció desde el siglo II AC hasta el siglo I de nuestra era. El historiador judío Josefo registra que los esenios existían en gran número, y que miles de ellos vivían en toda la Judea romana, pero eran menos numerosos que los fariseos y los saduceos, las otras dos sectas principales de la época. Los esenios vivían en varias ciudades, pero se congregaban en una vida comunitaria dedicada a la pobreza voluntaria, la inmersión diaria y el ascetismo. Su clase sacerdotal practicaba el celibato. La mayoría de los estudiosos afirman que se separaron de los sacerdotes zadoquitas. Los esenios han ganado fama en los tiempos modernos como resultado del descubrimiento de un extenso grupo de documentos religiosos conocidos como los rollos del Mar Muerto, que comúnmente se cree que son la biblioteca de los esenios. Estos documentos conservan múltiples copias de partes de la Biblia hebrea intactas desde, posiblemente, el año 300 AC hasta su descubrimiento en 1946. Algunos estudiosos discuten la idea de que los esenios escribieran los rollos del Mar Muerto. Rachel Elior cuestiona incluso la existencia de los esenios. La primera referencia a la secta es del escritor romano Plinio el Viejo, fallecido hacia el año 79 de nuestra era, en su Historia Natural. Plinio relata en unas pocas líneas que los esenios no poseen dinero, que han existido durante miles de generaciones y que su clase sacerdotal, contemplativos, no se casa. A diferencia de Filón, que no mencionó ninguna ubicación geográfica concreta de los esenios, aparte de toda la tierra de Israel, Plinio los sitúa en algún lugar sobre En-Gedi, junto al Mar Muerto. Más tarde, Josefo ofreció un relato detallado de los esenios en la guerra judía, hacia el año 75 de la era cristiana, con una descripción más breve en Antigüedades de los judíos, hacia el año 94 de la era cristiana, y en la vida de Flavio Josefo, hacia el año 97 de la era cristiana. Afirmando tener un conocimiento de primera mano, enumera a los esenios como una de las tres sectas de la filosofía judía, junto con los fariseos y los saduceos. Relata la misma información sobre la piedad, el celibato, la ausencia de bienes personales y de dinero, la creencia en la comunalidad y el compromiso con la estricta observancia del sábado. Añade además que los esenios se sumergían ritualmente en el agua todas las mañanas, comían juntos después de la oración, se dedicaban a la caridad y a la benevolencia, prohibían la expresión de la ira, estudiaban los libros de los ancianos, conservaban los secretos y tenían muy en cuenta los nombres de los ángeles guardados en sus escritos sagrados. Plinio, también geógrafo, los situó en el desierto, cerca de la orilla noroeste del Mar Muerto, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Neanderthal Superiority. Según lo que investigué, se dice que los neandertales tenían una enorme capacidad de crear herramientas para la caza, de una durabilidad al dolor increíble, al haber muchos cadáveres con fracturas evidentes, y por sobre todo, que su cerebro tenía una mejor capacidad de intelecto.
Los neandertales tenían cerebros más grandes que los humanos modernos, y un nuevo estudio del esqueleto de un niño neandertal sugiere ahora que esto se debe a que sus cerebros pasaron más tiempo creciendo. Los humanos modernos son conocidos por tener cerebros inusualmente grandes para su tamaño. Se necesita mucha energía para desarrollar cerebros tan grandes, e investigaciones anteriores sugerían que el alto coste del desarrollo del cerebro de los humanos modernos era una razón clave por la que el crecimiento humano, en general, es lento en comparación con el de otros primates. Lo que dicen los investigadores. Si nos fijamos en los primates anteriores, su desarrollo es mucho más rápido, afirma el coautor del estudio. La investigación aparece en la revista Science. Los investigadores sabían que los neandertales tenían cerebros aún más grandes que los de los humanos modernos, pero no estaba claro si el patrón de crecimiento neandertal era tan lento como el de los humanos modernos o si era más rápido, como en otros primates. Presumiblemente, el niño neandertal tenía la capacidad de aprender más porque tenía más tiempo para hacerlo. Entonces, como adulto, posiblemente habría sido más inteligente que los adultos humanos modernos. Pero, ¿por qué el cerebro de menor maduración iba a aprender con tanta facilidad? Creo que una de las razones es que teníamos menos bloqueos cognitivos y emocionales para aprender. Las suposiciones que construimos sobre nosotros mismos y nuestra capacidad de aprender y comprender se desarrollan a medida que crecemos. Se basan en nuestra experiencia, en lo que nuestros padres y profesores nos dicen sobre nosotros mismos, en la influencia de nuestras relaciones con nuestros amigos y enemigos de la infancia. Al final, nos especializamos en lo que creemos que somos buenos. Tendemos a decirnos a nosotros mismos se me dan bien los deportes, o no se me dan bien las matemáticas, por ejemplo, o no entiendo la ciencia. Una vez que eso ocurre, dejamos de aprender y durante el resto de nuestra vida nos aferramos a esa visión de nosotros mismos. Se convierte en parte de lo que somos. Utsuro Gune. Utsuro Gune fue un objeto desconocido que supuestamente llegó a la costa en 1803 en la provincia de Itachi, en la costa oriental de Japón. Al definir Utsuro Gune, la parte Gune significa barco, mientras que Utsuro significa vacío, o hueco. Los relatos del cuento aparecen en 3 textos. Según la leyenda, una atractiva joven de entre 18 y 20 años llegó a una playa local a bordo del barco Hueco el 22 de febrero de 1803. Los pescadores la llevaron al interior para investigar más, pero la mujer no podía comunicarse en japonés. Era muy diferente a todos los que estaban allí. Los pescadores la devolvieron a ella y a su barco al mar, donde quedó a la deriva. Historiadores, etnólogos y físicos como Kazuo Tanaka y Yanagita Kunio han valorado la leyenda del barco Hueco como parte de una antigua tradición dentro del folclore japonés. Por otro lado, algunos ufólogos han afirmado que la historia representa una prueba de un encuentro cercano con vida extraterrestre. The Grey Goblin of King Charles XII. El duende gris del rey Carlos XII está en un libro llamado Encuentros humanoides por Albert Rosales. Básicamente, un pequeño duende gris aparecía y aconsejaba las decisiones del belicoso rey sueco y le informaba de los eventos futuros. En Real Ghosts and Restless Spirits, Fantasmas Reales y Espíritus Inquietos, de Brad Steiger, disponible en Google Books, hay un breve párrafo sobre el rey Carlos de Suecia y el pequeño hombre gris, página 3134, puedes encontrar la historia completa allí, que no pude conseguir el fragmento del libro en sí. Luna Park Train Fire Demon. En la noche del 9 de junio de 1979, se produjo un incendio en el interior de la atracción aproximadamente a las 22:15 horas. Debido a una combinación de baja presión de agua, falta de personal en el parque y cobertura inadecuada del tren fantasma por el sistema de mangueras del parque, el fuego pudo consumir completamente la atracción. John Godson y sus 2 hijos Damien y Craig, junto con Jonathan Billings, Richard Carroll, Michael Johnson y Seamus Reilly, perdieron la vida. Algún tiempo después de la tragedia, la esposa de John, Jenny Godson, se encontró con algunas de las fotografías tomadas durante ese horrible día y se detuvo a mirar una en particular. Una foto de su hijo Damien, la última que se tomó, muestra al pequeño posando tímidamente junto a una figura intimidante que lleva una máscara de aspecto demoníaco con cuernos en la cabeza. Después del hecho, se hicieron comparaciones entre la figura y el dios, o demonio, según la versión de la historia que se lea, Moloch. Se cree que Moloch prefería que los niños fueran quemados vivos como sacrificios. ¿Era una forma siniestra de ofrecer sacrificios humanos a un dios antiguo o se trataba de un incendio deliberado en una disputa comercial, como han afirmado otros?
Henry Watson creía que había algo maligno, pero el misterio de quién era exactamente el hombre enmascarado y con cuernos permanece. Aunque se han alegado fallos eléctricos e incendios provocados por desconocidos, la investigación forense no pudo determinar la causa exacta del incendio. El juez de instrucción también dictaminó que, si bien las acciones de la dirección y el personal de Luna Park antes y durante el incendio, en particular, su decisión de no seguir el consejo sobre la instalación de un sistema de rociadores en la atracción, incumplieron su deber de cuidado, no debían formularse cargos de negligencia criminal. El caso se reabrió en 1987. No se hicieron nuevas conclusiones, aunque se criticó la investigación policial y la investigación forense. En mayo de 2007, Anne Buckingham, sobrina de Abe Saffron, personaje de Lampa de Sydney, afirmó en una entrevista con The Sydney Morning Herald que su tío era el responsable del incendio. A Saffron se le había relacionado con otros 7 ataques incendiarios en los 2 años siguientes al incendio del tren fantasma, aunque había negado repetidamente su implicación en el mismo. Buckingham afirmó que el ataque formaba parte de un plan para que Saffron obtuviera el control del contrato de arrendamiento de Luna Park, aunque declaró que creía que las 7 muertes no eran intencionadas. Posteriormente se retractó de estas declaraciones. Herkimer, Iowa. Los estados geográficamente centrales de los Estados Unidos de América han visto su cuota de pueblos pequeños. Algunos crecieron hasta convertirse en ciudades, otros mantuvieron su pequeña identidad única, y muchos, desaparecieron cuando las fortunas y el destino atrajeron a los residentes a otros lugares. Sin embargo, según la leyenda, un pequeño pueblo de Iowa sufrió un destino mucho más extraño. No se sabe cuándo se fundó Herkimer, Iowa. Era una pequeña ciudad estándar que no atraía ninguna atención real antes de un artículo publicado en 1929 en el Clarion Sun Telegraph, periódico de Davenport, Iowa. Según el artículo, 2 cosas muy extrañas habían sucedido recientemente en relación con el pueblo de Herkimer. En primer lugar, se decía que las fotos tomadas por un avión que sobrevolaba el pueblo mostraban que el pueblo parecía abandonado, con los campos cubiertos de maleza y desatendidos. Y algunos dicen ahora que las fotos solo mostraban los campos donde debían estar los edificios y las carreteras, como si el pueblo no estuviera realmente allí. En segundo lugar, el periódico relata la experiencia de un visitante de la ciudad una semana después de que se tomaran las fotos. Este visitante se detuvo a llenar el depósito de gasolina, pero su coche se quedó sin combustible a tan solo 3 kilómetros de la ciudad. Enfadado por haber sido engañado, el hombre regresó a pie a Herkimer para dar su opinión a la gasolinera, pero incluso después de 2 horas de marcha, el pueblo no parecía acercarse. Finalmente, un automovilista que pasaba por allí le ayudó a echar gasolina a su coche. Pero todo el asunto había enervado al pobre hombre lo suficiente como para que tuviera que pasar una temporada en un sanatorio. Por muy fantásticas que sean estas historias, básicamente se perdieron en los periódicos frente a las noticias del crack de Wall Street de 1929, y el comienzo de la Gran Depresión. Un residente de Herkimer había visto los artículos, y escribió al editor para protestar por el aparente intento de pintar el pueblo como inexistente o fantasmal. La señorita Fátima Morgana, un nombre extraño para alguien que dice no ser extraño, dio una breve descripción de su vida en Herkimer como maestra de escuela y activista de la Liga Anti-Salón. Pero su carta también se perdió en el periódico entre los relatos de las consecuencias de la crisis financiera de la semana anterior. Por muy extrañas que fueran las historias, Herkimer, situado a lo largo de la Ruta 41, seguía siendo un pueblo más para los transeúntes, que saludaban a los niños que jugaban en los patios mientras conducían por la carretera. En 1932, una caravana de familias de granjeros de Illinois, que se dirigían a California, acamparon una noche en las afueras de Herkimer. Los grupos reunieron el poco dinero que tenían y enviaron a 2 hombres al pueblo a comprar algunas provisiones para el viaje que iban a continuar por la mañana. Los hombres se dirigieron al almacén general de Herkimer, pero se quedaron desconcertados cuando llegaron allí. Cada intento de subir los escalones de la tienda fallaba, ya que sus pies pasaban por el escalón más bajo como si no estuviera allí. Debían de estar desesperados, porque encontraron una tabla tirada por ahí, y al parecer pudieron cogerla, porque la colocaron sobre los escalones y luego intentaron subir la tabla, y sus pies también la atravesaron. De vuelta al campamento de los granjeros, no se creyó su historia hasta que demostraron que no habían gastado nada del dinero en licor. Entonces un grupo de una docena de hombres, algunos armados, volvieron a la tienda para ver por sí mismos lo que estaba ocurriendo.
Cuando ellos tampoco pudieron tocar el edificio que tenían delante, toda la caravana no tardó en desalojar y marcharse con toda la rapidez que pudo. Cuando la historia de la extraña experiencia se extendió lo suficiente, Urkamer recibió la visita de un grupo de la policía estatal de Iowa que se dirigió directamente a la oficina del sheriff del pueblo para comparar notas y aclarar la historia, obviamente tonta. El líder de este grupo tuvo que informar más tarde de que su intento de llamar a la puerta del edificio solo dio como resultado que su mano atravesara la puerta como si no hubiera nada. Después de esto, la propia existencia de Urkamer parece haberse desintegrado lentamente. Los conductores que pasaban por allí ya no veían niños en los patios, y el crecimiento de las plantas en los patios crecía de forma salvaje y descontrolada. Las casas, granjas y otras estructuras eran cada vez menos sustanciales. El 7 de mayo de 1932, un agricultor que pasaba por allí descubrió que todo el pueblo ya no estaba donde estaba. Todo lo que ocupaba la zona en la que se encontraba el pueblo eran campos abandonados, vallas podridas desde hacía mucho tiempo y una bañera de hierro fundido, que en su día se utilizaba para dar de beber al ganado, y que ahora estaba sola en un campo de maleza. Se dice que algunos años después de estos extraños sucesos, el lugar que una vez fue Urkamer estuvo brevemente ocupado por un campamento de gitanos ambulantes, pero este grupo hizo las maletas y se marchó casi tan pronto como había acampado. El líder de este grupo dijo más tarde a un concejal de un pueblo cercano que el lugar estaba saturado de las lágrimas de los desposeídos, y de la desesperación de los que nunca habían tenido nombre. ¿Dónde ha ido Urkamer? La respuesta a esta pregunta es sorprendentemente sencilla. A ninguna parte. Urkamer, como ves, nunca existió. La primera mención de la historia fue en 2015, cuando se relató en un post del sitio web Strange State de Cullen Hudson. Según Hudson, la historia había sido encontrada por su madre mientras limpiaba viejos correos electrónicos. Los revisaba sobre la marcha en busca de cualquier cosa que pudiera ser de interés para su hijo, interesado en las rarezas. Ni Hudson ni su madre sabían de dónde procedía el cuento, pero Hudson estaba bastante seguro de que era ficticio y suponía que su madre podría haberlo escrito y haberse olvidado de él más tarde. Así que la principal toma de esto. En la primera presentación de la historia, el presentador afirma que cree que la historia es ficticia, pero este detalle en particular se dejó fuera de posteriores relatos de la historia, más notablemente en YouTube en 2017, y más recientemente en el sitio web Mysterious Universe. Una búsqueda en internet de la ciudad de Urkamer, Iowa, solo encuentra referencias a la historia anterior, y todas ellas fechadas para después de la publicación de 2015 del relato en el sitio web de Strange State. Como detalle adicional, para aquellos que aún no estén convencidos, el periódico mencionado en el relato anterior, el Davenport Clarion Sun Telegraph, que fue mencionado en la publicación original de Strange State de la historia de Urkamer, nunca existió. Así que todo apunta a que esta historia es una pura leyenda de internet, introducida por un sitio web y repetida de forma más breve por otros sitios web interesados en una buena historia más que en los hechos. Oer Verde. Cada año desaparecen millones de personas en todo el mundo. En la era de la tecnología, muchos pueden desaparecer sin dejar rastro, pero ¿qué pasa cuando no llevábamos un ordenador en el bolsillo? ¿Cuándo pueblos enteros podían desaparecer? Eso es lo que le ocurrió a un pueblo de Brasil en 1923, cuando se descubrió que el pueblo de Oer Verde y sus 600 habitantes desaparecieron aparentemente de la noche a la mañana, si es que alguna vez estuvieron realmente allí. Un pequeño pueblo de 600 habitantes en Brasil que, sin previo aviso, desapareció dejando pocas e inquietantes pistas y muchas teorías. Conoceremos la leyenda y luego repasaremos las teorías separando la realidad de un montón de ficción, y me enorgullece decir que llegamos al fondo del asunto. El 5 de febrero de 1923, los habitantes de un pequeño pueblo cercano a la selva brasileña se dieron cuenta de que el habitual cargamento diario de comercio procedente de la ciudad vecina de Oer Verde no había llegado. Era inusual que el barco se retrasara y aún más extraño que no llegara, pero los aldeanos esperaban una buena razón para el retraso. Pero la razón y el barco nunca llegaron. Los aldeanos decidieron que debía haber algún problema, posiblemente con el barco comercial de Oer Verde, así que se encargaron de llevarles sus artículos comerciales. Esperaban un saludo amistoso en el pequeño muelle, como era costumbre entre las dos aldeas, pero, en cambio, al acercarse pudieron ver el pequeño barco comercial. Todavía estaba atado, la calma de su balanceo engañó a los visitantes de los horrores que encontrarían. Los visitantes llegaron al muelle, notando de inmediato que el muelle, habitualmente atendido, estaba vacío y el pueblo en sí parecía tranquilo.
mientras que los habituales sonidos bulliciosos de los aldeanos, hablando y riendo, llenaban el aire. Todo lo que oían ahora era el espeluznante viento que atravesaba una ciudad muerta. Se adentraron en el silencioso pueblo, esperando que hubiera alguien, cualquiera, y, sin embargo, lo que encontraron fueron carteles colgados que crujían con el viento, casas con las puertas y ventanas abiertas, y mesas puestas como si todo el mundo se hubiera marchado a toda prisa. Su recorrido les llevó a la escuela, donde el misterio dio un giro aterrador. En el exterior de la escuela, sobre el suelo de tierra, había una pistola, con el olor de un fuego reciente aún presente en su metal. En la pizarra de la escuela, se encontraron con una frase escrita en la pizarra que les perseguiría hasta el final de sus días. No hay salvación. El misterio de Oer Verde parece estar envuelto en varias teorías, algunas literalmente fuera de este mundo, otras fuera de esta dimensión, y otras enraizadas en la historia de Brasil de la época. Pero la respuesta aparentemente real a este misterio es una que la mayoría de los artículos y revistas parecen ignorar voluntariamente a veces. Empecemos con la teoría más extraña que está flotando por ahí. Esta teoría afirma que los 600 residentes de Oer Verde fueron tragados por un agujero negro que los llevó a todos a una cuarta dimensión. Pasaremos por alto la parte de la cuarta dimensión de esta teoría, ya que como humanos no podemos observar una cuarta dimensión. Pero los agujeros negros, eso sí lo podemos desmentir. Los agujeros negros se definen como un lugar en el espacio donde la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Si un agujero negro se abriera en Oer Verde, Brasil, no se llevaría solo a los habitantes del pueblo. Toda la ciudad y posiblemente todo el planeta habrían sido arrastrados por la extrema atracción gravitatoria del agujero negro. Cuando leí esta teoría pensé, ¿y si los agujeros negros fueran pequeños y se abrieran en puntos estratégicos del pueblo? ¿Es una posibilidad? Resulta que no, porque solo un agujero negro del tamaño de 1 milímetro o una 25ava parte de una pulgada tendría la masa equivalente al 10% de la Tierra y su atracción gravitatoria afectaría a 1/3 del planeta. La siguiente teoría es una de las que a la gente le gusta señalar cuando realmente no hay nada más para explicar un misterio: los extraterrestres. La teoría dice que los extraterrestres vinieron y abdujeron a los 600 aldeanos. Sí, y eso es un gran sí, las historias de gente abducida por extraterrestres fueran ciertas. Nunca ha habido una abducción masiva de personas por extraterrestres. Además, ese otro pueblo definitivamente habría visto o reportado una gran nave espacial alienígena llevándose a 600 personas en algún momento. La siguiente teoría más plausible que la gente señala es el panorama político en Brasil que lleva a los soldados o revolucionarios a obligar a todos los aldeanos a evacuar. Digo que es más plausible porque se basa en la historia real y no porque sea la respuesta. A finales del siglo XIX y principios del XX, Brasil vivió varias revoluciones. Con un nuevo presidente elegido en 1922, llamado Arthur da Silva Bernardes, que se enfrentaba a desafíos de ambos lados del pasillo político. La leyenda de Oer Verde quiere hacer creer que los revolucionarios iban de pueblo en pueblo secuestrando, trasladando y matando gente al azar en Brasil, pero en realidad los pasos que dieron los revolucionarios están bastante bien documentados. Los pobladores desaparecieron en 1923, pero no hay registro de revueltas en ese año, hay una en 1922 y otra en 1924. Muchas versiones repetidas de la leyenda afirman que hubo una guerra civil en Brasil que desplazó a mucha gente, pero no hubo ninguna guerra civil en 1923. La revolución brasileña no ocurrió hasta 1930 y la revolución constitucionalista, o lo que podría llamarse la guerra civil brasileña, ocurrió en 1932. Tampoco hay informes de que un pueblo entero haya sido aniquilado y, si fueron trasladados, no hay registros de que 600 personas hayan sido reubicadas en ningún lugar de los alrededores. Y luego están los problemas de los nombres de los pueblos. Uno de ellos no tiene nombre en la leyenda, mientras que Oer Verde es un nombre bastante extraño para un pueblo o ciudad en Brasil, ya que verde se traduce como verde del portugués al inglés, pero Oer no es una palabra en portugués. Parece ser una palabra holandesa para designar despectivamente a las trabajadoras del sexo. En segundo lugar, la leyenda dice que la ciudad ha sido olvidada por el tiempo, pero he podido encontrar múltiples listas de ciudades y pueblos que se remontan al siglo XVI en Brasil. Ningún nombre se acerca a Oer Verde, excepto Ouro Preto, que se traduce como oro negro y cuya historia se remonta a 1698. Empieza a parecer que esta leyenda no es más que una historia inventada.
Está bastante claro que esta leyenda de Oer Verde es inventada, pero para demostrar que es inventada, tenemos que encontrar sus orígenes, de lo contrario siempre puede haber matices de duda. Desgraciadamente esta historia es tan oscura que es difícil encontrar fuentes de entrada, no hay página de Wikipedia, ni de Británica, ni de Snopes y la historia ha cobrado una nueva vida al aparecer recientemente en el exitoso videojuego Control en 2019 y en un audiodrama de la BBC en 2020 llamado The Lovecraft Investigations, relacionando la leyenda con H.P. Lovecraft. Desde entonces ha habido un repunte de artículos que mencionan a Oer Verde en diversas listas que albergan otros pueblos o desapariciones masivas más entre comillas creíbles. Como la colonia de Roanoke en 1590 que siempre se ha contado como una historia de desaparición en la que solo se talló la palabra Croatoan en un poste. Pero en realidad hay muchas razones creíbles ya que el único testigo de los hechos es John White que abandonó el pueblo durante 3 años. Se han encontrado pruebas de que los colonos fueron muy probablemente asesinados por los nativos americanos o trasladados y murieron por las duras condiciones climáticas e incluso pruebas de que se trasladaron y se mezclaron con una pequeña tribu nativa americana cercana. Lo cual creo que es la explicación más probable ya que el nombre de la tribu era Croatoan, la misma palabra que fue tallada en el poste. Casi todos estos sitios terminaban con una fuente a callinterestingstuff.com con un artículo que presentaba a Oer Verde, pero sin fuentes, así que llegué a un callejón sin salida. Por suerte, después de varias horas de búsqueda, tras encontrar la historia listada en un libro japonés sobre el folclore brasileño de 2013, me topé con un foro en paradoxplaza.com de 2019. Eso me llevó a un blog portugués de 2016 que, tras ser traducido, me condujo a un explainable.net, que parece ser la instancia más temprana de la historia que aparece en inglés. Estaba fechado el 2 de septiembre de 2010 y escrito por Chris Katz. Digo esto porque la persona que escribe el blog portugués en realidad entrevistó a Chris Katz hace años para encontrar el origen de la historia, desafortunadamente Chris Katz no lo recordaba y solo recordaba haber oído que venía de un artículo de un periódico ruso. Pero no citó las fuentes en su página web. Por lo menos con esta nueva información pude acotar mi búsqueda y llegué a un foro de 2008 para AR-15, lo cual era bastante raro pero me dio el nombre del periódico ruso, Pravda. El cual tiene un historial de honestidad menos que estelar y fue el antiguo periódico oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética. A continuación, pude encontrar un sitio web ruso /inglés donde se habían traducido los artículos históricos del periódico Pravda. Aquí pude buscar el artículo original en el que aparecía Oer Verde y lo encontré. Estaba fechado el 26 de abril de 2004 por Mikhailov Andrei, que es una traducción del nombre de Google, por lo que puede ser inexacto. El artículo se titula Los agujeros negros devoran a la gente y presenta unos párrafos en los que se habla de meteoritos que chocan contra la Tierra con tal fuerza que provocan levitación electrostática. Esto recoge a las personas y las traslada a otras partes del mundo. No creo que sea necesario recalcarlo, pero esto no ocurre ni puede ocurrir. El mismo artículo achaca la desaparición en Roanoke a que el protoplasma viene de las profundidades del océano y se come a la gente, lo que según Andrei ocurre cada varios milenios. Así que puedes ver con qué estamos tratando aquí. Resulta que cada párrafo del artículo tenía múltiples mentiras, pero ahí estaba, el párrafo de Oer Verde y era corto. El artículo dice textualmente: la búsqueda de 600 habitantes del asentamiento Oer Verde en Brasil, desaparecidos el 5 de febrero de 1923, fue abandonada hace mucho tiempo. La policía examinó minuciosamente la pequeña ciudad desocupada. En la escuela, observaron una pistola, aparentemente utilizada el día anterior, tirada en el suelo y las palabras "no hay salvación" escritas en una pizarra. Fin de la cita. Eso fue todo. Desde 2004 la leyenda creció hasta convertirse en un juego de teléfono en el que cada uno añadía sus propios detalles extra y hacía que la mentira cobrara mayor vida hasta el punto de que aparece en un videojuego en 2019 y múltiples personas en internet la cuestionan, mientras que otras la han aceptado como verdad. Y antes de que digas bueno tal vez lo sacó de otro lado. Nope, casi el 95% de lo que hay en ese artículo es inventado por el señor Andrei y difundido desde allí. En un párrafo menciona a una profesora de la Universidad de California, Hannah Linde, que es citada diciendo: yo culpo a los llamados agujeros negros por las desapariciones de personas. He buscado Hannah Lindet, Hannah Lindsey, Universidad de California y Universidad de San Francisco. No existe, fue inventado para ese artículo junto con varios otros párrafos.
Pero sí encontré esa cita y varios otros trozos al azar que tomé del artículo en varios blogs a lo largo de finales de 2004 y 2005 citando a Pravda y luego extendiéndose desde allí. Cualquier otra búsqueda del texto del artículo, incluyendo OER Verde con el año anterior a 2004, solo me dio un puñado de resultados, todos ellos sitios web falsos que intentaban obtener los datos de mi tarjeta de crédito. Demostrando que la leyenda comenzó en ese artículo de Pravda. Es posible que Andrei escuchara la historia en algún otro lugar y fuera el primero en publicarla en internet, pero lo más probable es que, como la mayoría de las otras cosas en su artículo, se lo inventara él mismo. Los habitantes de OER Verde nunca desaparecieron, porque nunca existieron. 4 rumores. La teoría de los 4 humores realizada por Hipócrates, básicamente enuncia que el cuerpo humano se encuentra conformado por 4 sustancias, llamadas humores por la teoría y que, para tener una salud ideal, estos deben estar en un perfecto equilibrio. Al perder este equilibrio, da como consecuencia enfermedad. Esta teoría fue usada por la mayoría de médicos y gente en profesiones similares hasta mediados de los 1900s. En la actualidad sigue habiendo gente que afirma la teoría. Según esta teoría, las sustancias que conforman al cuerpo humano son bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Hipócrates relacionó cada uno de estos humores con un elemento y condiciones atmosféricas del universo. Bilis negra, relacionada con la tierra, con propiedades frías y secas. Bilis amarilla, relacionada con el fuego, con propiedades cálidas y secas. Sangre, relacionada al aire, con propiedades húmedas y cálidas. Flema, relacionada al agua, con propiedades frías y húmedas. Hipócrates y sus seguidores nunca vieron a la enfermedad como una única materia orgánica, ellos creían que en cuerpo y mente eran una sola y como tal, durante la enfermedad, la mente tiene ciertos efectos en el cuerpo físico y viceversa. Miembros de la escuela peripatética sumaron otra idea a esta teoría. Ellos proponían que exceso de un humor conllevaba un temperamento específico en la persona. Galeno elaboró más esta idea y terminó señalando la existencia de los 4 temperamentos. Melancólico. Gente con predominancia en bilis negra. Como su nombre lo indica, tienen un temperamento melancólico, son muy sensibles y disfrutan actividades artísticas. Colérico. Personas en esta categoría poseen una cantidad mayor de bilis amarilla, que es la fuente de su temperamento apasionado. Tienen enorme vitalidad y se enojan fácilmente. Sanguíneo. La sangre es el humor predominante en este tipo de persona. Son confiados, alegres, optimistas, expresivos y sociables. Flamántico. Son pensadores profundos, justos, calmados, dispuestos a comprometerse, y trabajadores. Tanto Hipócrates como Galeno, así como todos sus seguidores, diseñaron y complementaron la teoría de los 4 humores basándose en observaciones. Sin embargo, no utilizaron el método científico. Por eso ha caído en desuso. Hoy en día, la gente no lo considera científicamente viable. Sin embargo, la teoría de los 4 humores fue el primer intento serio de clasificar diferentes tipos de personalidad. También es muy interesante que estos pensadores hayan podido vincular las emociones con cuestiones fisiológicas. En realidad, las teorías de Hipócrates y Galeno inspiraron a los primeros psicólogos. Estos pensadores fueron muy intuitivos. Sus clasificaciones se aproximaban a los diferentes tipos de personalidad que los investigadores identificarían casi 2000 años después. Esto significa que estos antiguos griegos fueron los precursores de las ciencias de la salud modernas.